Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre el tema de la organización. Estamos conformados de la siguiente manera: Catherine Escalante, Lisbeth López, Mari Mosquera, Jesús Noguera y quien les habla, Moraima González. Ok, les voy a dar un breve concepto de lo que es organización para ya entrar en el tema. Tenemos que una organización es un sistema social formado por un conjunto de personas que comparten un objetivo común y se coordinan para lograrlo. Una organización tiene una estructura definida, recursos, normas y funciones que le permiten operar de forma eficiente y eficaz. Existen diferentes tipos de organizaciones según diversos criterios, como el fin que persiguen, el tamaño que tienen, el ámbito geográfico en que operan o la propiedad del capital que manejan. Cada tipo de organización tiene sus propias características, ventajas y desafíos y requiere de una adecuada gestión y liderazgo para alcanzar sus metas. Las organizaciones son parte fundamental de la sociedad y de la economía y por eso es importante conocerlas y comprenderlas. Bien, les voy a comentar un poco sobre los tipos de organización, los más comunes. En este caso tenemos la organización formal e informal, que son dos formas de estructurar y funcionar los grupos de personas que comparten un objetivo común. La organización formal es la que está planeada y establecida por la dirección de la empresa y se comunica a través de documentos oficiales como el organigrama, los manuales, las reglas, entre otros. En cuanto a la organización informal, es la que surge de manera espontánea y natural entre los trabajadores de una empresa y se basa en las relaciones de amistad, afinidad o antagonismo que se crean entre ellos. Ambas organizaciones tienen sus ventajas y desventajas y se influyen mutuamente. Entre otro tipo de organizaciones tenemos la organización empresarial, que es una organización con fines de lucro, es decir, que busca obtener un beneficio económico a través de la producción y comercialización de bienes o servicios. Un ejemplo de esto puede ser una fábrica de calzados, una cadena de supermercados o una empresa de software. La organización sin ánimos de lucro es una organización que no busca el beneficio económico, sino social, ambiental o humanitario. Por ejemplo, una organización no gubernamental, conocida como ONG, que ayuda a los refugiados, una fundación que promueve la educación o una asociación que protege a los animales. En cuanto a la organización gubernamental, es una organización creada por el Estado para brindar servicios públicos a la ciudadanía. Por ejemplo, un ministerio, una agencia reguladora como el CENIAT o una universidad pública. Y finalmente, una organización cooperativa, que es una organización que pertenece y es gestionada por sus propios dueños o socios que participan democráticamente en la toma de decisiones y en el reparto de los beneficios. Un ejemplo de estos puede ser una cooperativa agrícola, una cooperativa de transporte o una de vivienda. Como pueden ver, los tipos de organización empresarial son las formas en las que se clasifican las empresas según diferentes criterios, como la forma jurídica, el tamaño, la actividad económica, el origen del capital o el sector de la economía en el que están inmersas. Cada tipo de organización empresarial tiene sus ventajas y desventajas, así como sus requisitos legales, fiscales y administrativos. Estructura organizacional. Es un tema fundamental para entender cómo funcionan las empresas y cómo logran sus objetivos. Esta estructura se refiere al sistema jerárquico que establece la distribución y coordinación de las funciones y responsabilidades de los miembros de una organización, así como las relaciones de autoridad y comunicación entre ellos. Esta estructura determina cómo se organiza el trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo se asignan los recursos y cómo se evalúa el desempeño. Por eso es que es importante diseñar una estructura organizacional adecuada a las características, necesidades y metas de cada empresa y revisarla periódicamente para asegurar su eficacia y eficiencia. En esta exposición se analizarán los principales elementos, tipos y ejemplos de estructura organizacional, así como los factores que influyen en su diseño y los beneficios que aporta. Les voy a explicar un poco cada una de estas estructuras. Tenemos en principio la estructura lineal,
que es un tipo de estructura que se caracteriza por tener una autoridad única y centralizada, que fluye de forma vertical y directa desde el nivel superior hasta el inferior. En este tipo de estructura, cada empleado depende de un solo jefe que le asigna las tareas y es el que da las órdenes. La estructura lineal es la más simple y antigua de todas y tiene su origen en el modelo militar. Se suele utilizar en organizaciones pequeñas que realizan actividades simples y repetitivas y que no requieren de mucha especialización o coordinación. Algunas ventajas de las estructuras lineales son la claridad de la autoridad, la facilidad del control y la rapidez de la comunicación. Algunas desventajas es que eso es la rigidez, la falta de adaptación al cambio y la sobrecarga del jefe. La estructura funcional se basa en las funciones que se realizan en una organización, como producción, marketing, finanzas, recursos humanos, almacén, entre otros. Cada función tiene un responsable que reporta a un nivel superior y supervisa a los subordinados. Este tipo de estructura tiene la ventaja de favorecer la especialización, la eficiencia y la comunicación dentro de cada función, pero puede dificultar la coordinación entre las distintas funciones y la adaptación en los cambios del entorno. Y finalmente, la estructura matricial se basa en la combinación de dos o más criterios para formar una matriz de doble o múltiple dependencia, donde cada persona reporta a más de un superior. Por ejemplo, se puede combinar el criterio funcional con el divisional, que lo van a explicar más adelante, de modo que cada persona pertenece a una función y a una división al mismo tiempo y tiene que rendir cuentas a ambos responsables. Este tipo de estructura tiene la ventaja de aprovechar los recursos y las capacidades de la organización, así como de fomentar la colaboración y la flexibilidad, pero puede generar conflictos, confusión y estrés entre los empleados, así como dificultar el control y la evaluación del desempeño. Buenas tardes, Lisbeth López, y voy a dar continuidad a la exposición en el aspecto de la estructura organizacional. Estructura de staff. Esta surge de la necesidad de las grandes empresas y del avance tecnológico. Proporciona información experta y de asesoría. Sus actividades están directamente relacionadas con los objetivos de la organización. Consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección, por ejemplo, de producción y de ventas. La parte negativa de esta estructura conlleva que si los deberes y responsabilidades no se delimitan claramente, puede producir confusión en toda la organización y a su vez originar rozamientos con los distintos departamentos de la empresa. Por equipo de trabajo. Esta está creada para una operación determinada y está compuesta en su mayor parte por personas sobre las que no tiene poder jerárquico, ya que provienen de distintos departamentos o especialidades, cuya meta es funcionar como un todo armónico y ser capaces de obtener los resultados esperados, que por definición suelen ser complejos, inusuales o arriesgados. Esta exige un esfuerzo de toda la organización, una mente abierta y dinámica que caracteriza los proyectos. En esta se privilegian las personas, las tareas y los resultados. Reduce las barreras entre departamentos y aumenta el compromiso de las personas. De igual manera, influye en la disminución de los costos administrativos. Los puntos frágiles de esta estructura es la necesidad de la revisión permanente de estos equipos, la necesidad de contemplar los resultados y dedicar más tiempo a reuniones de coordinación. Estructura por comité. Consiste en asignar asuntos administrativos a un grupo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar decisiones. Las soluciones suelen ser más objetivas, ya que representan un conjunto variado de criterios. Se comparte la responsabilidad entre todos los integrantes del comité, no recayendo sobre una sola persona. Permite que las ideas se fundamenten y se aprovechen al máximo los conocimientos especializados. Puede estar conformado por directivos, ejecutivos, vigilancia y consultivos.
Lo negativo de esta estructura recae en que las decisiones son lentas, ya que el proceso de deliberación puede ser tardío. Una vez conformado el comité es difícil disolverlo. Y en algunas ocasiones los gerentes se desligan de sus responsabilidades y se valen del comité para que se haga cargo de sus propias actuaciones. Estructura de redes. La estructura de redes es un tipo de macroestructura organizacional que funciona según la lógica del organigrama circular o de forma estrella, en el centro de la cual se encuentra el núcleo de la organización. En torno a él se encuentran otras entidades que prestan servicio, distribución, entre otros. Su funcionamiento se basa en sistemas informáticos modernos y de telecomunicación que permiten la centralización de la gestión y del control de los procesos. El cliente es el centro de la actividad empresarial. Se establecen estructuras sencillas para lograr flexibilidad, a través de niveles jerárquicos donde el recurso humano se convierte en el pilar absoluto de la empresa. Los empleados pasan a ser trabajadores para la producción de bienes y servicios a ser trabajadores por el conocimiento. El rol de la dirección trabaja en base a la delegación de responsabilidades, gestión de equipos, gestión de redes y contactos y tolerancia al cambio, logrando así la adecuación a distintos proyectos. Estructura divisional. Se basa en el principio de descentralización, es decir, cada división o unidad de negocio se encarga de un producto, negocio o mercado dentro de la organización, adaptando sus estrategias a factores locales o concretos de la industria. Se forma una cadena de mando que va desde el nivel corporativo hasta el divisional. La sede central controla la actuación de todas las divisiones. Suele ser nombrar y sustituir a los directores de cada división. Este tipo de estructura permite mayor autonomía, ya que cuenta con personal especializado y su propio presupuesto. Proporciona claridad de roles y responsabilidades. Un ejemplo de esto serían las empresas de consultoría o servicios de asesoría, tales como legales, contables, laborales, entre otras. Para finalizar, es importante tener en cuenta que las estructuras organizacionales varían de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ya que cada organización es única. Buenos días, mi nombre es Caterina Escalante y les voy a explicar qué es la autoridad dentro de la planificación y gerencia estratégica. Este se refiere al grado de poder y control que tiene una persona o un grupo sobre aquellas decisiones y acciones que afectan a la organización. La autoridad es un elemento clave, ya que permite establecer la dirección, coordinar las acciones y evaluar los resultados de la organización. Esta implica la capacidad de tomar decisiones, asignar los recursos, delegar las tareas, resolver los conflictos y exigir responsabilidades. Sin autoridad, la planificación y gerencia estratégica se vuelve ineficaz, confusa y caótica. Una buena autoridad debe ser capaz de alinear, de motivar y desarrollar a las personas que integran la organización, así como de responder a los cambios y desafíos del entorno. La autoridad puede variar de una empresa a otra según la planificación y la gerencia estratégica. El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de dirección y control de una empresa. Esto es con el objetivo de crear valor para los accionistas y las partes interesadas. La estructura del gobierno corporativo puede incluir diferentes niveles de autoridad, como la junta directiva, el director ejecutivo, el administrador y los ejecutores del proceso. Cada uno de estos roles tiene funciones y responsabilidades específicas en la gestión y en la optimización de los procesos de la empresa. La planificación y la gerencia estratégica pueden influir en la distribución de la autoridad dentro de la empresa, ya que pueden determinar los niveles de participación y delegación de la coordinación de los diferentes actores involucrados en el proceso de la toma de decisiones. Un ejemplo de autoridad es la gerencia de planificación, que se encarga de elaborar el plan estratégico para la empresa en el mediano y largo plazo. Esta gerencia tiene la función de definir la dirección y propósito de la organización, identificar las oportunidades y los desafíos del entorno, establecer las metas y objetivos y coordinar con las demás áreas para la ejecución y seguimiento del plan. La gerencia de planificación tiene la competencia de liderar, de comunicar, motivar, innovar y resolver problemas, entre otras habilidades necesarias para el éxito de la planificación estratégica. Existen diferentes tipos de autoridad dentro de una empresa y se pueden clasificar según el origen, el ámbito y el nivel de la misma. Esta es la autoridad lineal o jerárquica. Es la que se basa en la estructura organizativa de la empresa, donde cada nivel tiene autoridad sobre los niveles inferiores. Por ejemplo, el gerente general tiene autoridad sobre los directores de cada área.
y estos a su vez sobre los gerentes de cada departamento. Autoridad funcional es la que se basa en el conocimiento y en la experiencia específica de una persona en un área determinada. Un ejemplo sería el director de finanzas. Este tiene la autoridad sobre los asuntos financieros de la empresa independientemente de su posición jerárquica. Está la autoridad de staff. Es la que se encarga de proporcionar asesoramiento y apoyo a los miembros de la empresa, sin tener una autoridad directa sobre ellos. Un ejemplo sería el director de asesoría jurídica, ya que puede influir en las decisiones y acciones de la empresa a través de su conocimiento legal. Está la autoridad de línea y la del staff, que es una combinación de los dos. Esta permite tomar decisiones y dar órdenes en el área de especialización, pero también siguiendo la jerarquía de la empresa. Un ejemplo sería el director de mercadeo y ventas, que tiene autoridad de línea y staff, ya que puede decidir sobre las estrategias de marketing y ventas, pero también debe reportar al gerente general. La importancia de la autoridad en la planificación y gerencia estratégica está fundamentada en los siguientes aspectos. Uno es que la autoridad facilita el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de la organización, alineando las actividades de todos los niveles y áreas funcionales. También promueve la innovación, la creatividad y la adaptación al entorno, al permitir la formulación y evaluación de diversas opciones estratégicas. Fortalece el liderazgo, la motivación y el compromiso de los empleados, al generar un sentido de pertenencia, de confianza y de responsabilidad. También mejora el desempeño, la calidad y la competitividad de la organización, al establecer criterios, indicadores y estándares de evaluación. Y para finalizar, la autoridad contribuye al desarrollo sostenible, la responsabilidad social y la ética empresarial, al orientar las decisiones y acciones hacia el bien común. Muy buenas noches, compañeros, mi nombre es Mari Mosquera y vamos a hablar un poco sobre lo que es el diseño de la estructura organizacional. El diseño organizacional depende de ciertas dimensiones que le dan una estructura adecuada. Hablamos de lo que es la formalización, que son las medidas en que la organización tiene reglas y reglamentos o procedimientos oficiales. La centralización, que es la medida en que las decisiones centralizadas se toman en la cúpula de la empresa. La jerarquía de autoridad, que es la cadena de mando que define los niveles jerárquicos de la administración. La amplitud del control, que es el número de personas que cada administrador puede dirigir con eficiencia y eficacia. La especialización, que es la medida en que las actividades se pueden dividir en tareas separadas. Y la departamentalización, que es el número de actividades y trabajo que son agrupadas y coordinadas. El enfoque de cada una de estas dimensiones va a definir el tipo de diseño organizacional como mecanicista u orgánico. Esto se puede determinar por medio de la aplicación de un análisis de las dimensiones básicas del diseño organizacional, destacando que ambos modelos son los extremos de una amplia variedad de combinaciones. Cuando las dimensiones básicas de la organización se encuentran muy definidas, se observa un modelo mecanicista o tradicional, cuyas características son la formalización, la centralización, la autoridad jerárquica, la especialización y la estandarización de los procesos. El modelo tradicional presenta una configuración piramidal basada en departamentos y puestos y es básicamente algo rígido e inflexible. Presenta todas las características del modelo burocrático típico del área industrial que predominó durante casi todo el siglo XX. Este modelo es adecuado para entornos estables o con pocos cambios, dado que aprovecha la estabilidad con un diseño que busca una mayor eficiencia por medio de varias dimensiones básicas. Como nada cambia, la formalización garantiza la documentación de todo lo que ocurre. La centralización permite un control absoluto. La jerarquía garantiza la realización de los trabajos. La especialización facilita que cada persona haga un trabajo específico. Y la estandarización iguala las actividades, lo que complica el diseño. Así, la organización se vuelve algo pesada y lenta e impide el cambio y la innovación de sus cuadros. En cambio, cuando las dimensiones básicas están poco acentuadas, se observa un modelo orgánico, que es cada vez más común entre las organizaciones, aquellas que buscan un desempeño flexible y ágil. En este existe poca formalización, centralización, jerarquía, especialización, complejidad y estandarización. Presenta una forma circular basada en equipos provisionales y multifuncionales y es extremadamente flexible y cambiante. Es adecuado para el cambio y la competitividad que caracterizan la era del conocimiento. Además, incluye muy pocas dimensiones y se adapta a las condiciones cambiantes del entorno, lo cual favorece la eficacia del diseño y permite que las personas tengan un enorme grado de libertad
y descentraliza las decisiones. Además, reduce drásticamente las jerarquías y propicia la delegación de la autoridad y la responsabilidad en las personas. De esta manera, la organización adquiere una enorme flexibilidad y adaptabilidad, lo que se traduce en creatividad e innovación, elementos de gran valor hoy en día. Existen dos enfoques para el diseño organizacional, el tradicional y el sistémico. Según el enfoque tradicional, la base del diseño organizacional es el control jerárquico y el flujo vertical de trabajo. La naturaleza de la organización hace hincapié en una administración centralizada en la cúpula, la supervisión personal y directa y las relaciones verticales entre el jefe y subordinados. Este enfoque se concentra en el jefe y no considera ni al cliente, proveedores, ni a los flujos horizontales del proceso de la organización. El enfoque sistémico, en cambio, se concentra en los procesos y, por tanto, en la adaptación al cambio y en el flujo de las tareas en los procesos horizontales. La naturaleza de la organización otorga importancia al cliente, los procesos descentralizados de toma de decisiones y las relaciones horizontales. Mientras el enfoque tradicional se basa en la división de trabajo y en la especialización, el enfoque sistémico se basa en la visión holística y en los principales procesos que llevan a los productos y servicios hasta el consumidor. Es como si se dejara a un lado el organigrama para permitir que el flujo de trabajo trascienda de las fronteras departamentales y llegue lo más rápido posible a manos del cliente. A medida que las organizaciones van creciendo, va aumentando la complejidad del trabajo de la organización, debido a que aumenta la cantidad de tareas y de integrantes. Esto se ve reflejado en lo que es la especialización vertical, es decir, en la presentación de un mayor número de niveles jerárquicos, y en la especialización horizontal, es decir, en el aumento de departamentos para coordinar mejor a las personas y las tareas. Esta especialización horizontal se denomina departamentalización, es decir, el agrupamiento de tareas y personas de acuerdo con algunos criterios. Entre los tipos de departamentalización tenemos el funcional, que consiste en crear departamentos que agrupan personas por funciones, es decir, que agrupan a los especialistas en actividades similares. En general, las principales funciones que se observan en las organizaciones son los departamentos de finanzas, producción, marketing y recursos humanos, los cuales pueden dividirse en secciones. Por ejemplo, el área de finanzas puede separarse en tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, marketing en investigación de mercados, ventas y publicidad, y recursos humanos en reclutamiento y selección, capacitación, nómina, entre otros. Las funciones pueden recibir nombres diferentes de acuerdo con su naturaleza dentro de la organización. La departamentalización funcional tiene la ventaja de que agrupa en una misma unidad de la organización a especialistas que poseen habilidades y competencias comunes a fin de obtener mayor eficiencia en ellos mediante la economía de escala. Por otra parte, tenemos la departamentalización por clientes, que consiste en agrupar a las personas y tareas con base en los tipos específicos de clientes o consumidores. Muchas tiendas tienen, por ejemplo, departamentos de caballeros, damas y niños, de acuerdo con su clientela. Departamentalización por producto o servicio. Esta consiste en agrupar a todos los profesionales y tareas relacionadas con cada producto o servicio y en hacer responsable a cada unidad por su desempeño. Una compañía química, por ejemplo, puede tener departamentos de tintas, tenedurías, productos químicos, etc. Un despacho de contabilidad, en cambio, puede tener departamento de consultoría contable, auditoría e impuestos. Y cada unidad ofrece un servicio especializado bajo la batuta de un ejecutivo. También tenemos la departamentalización geográfica, que consiste en agrupar personas y tareas según el área o territorio atendido por la organización. Esto es muy común en las ventas con la creación de departamentos regionales, en servicios con lo que es las sucursales bancarias que cubren barrios grandes de la región, y en producción con la instalación de fábricas en distintas ciudades. Cada departamento cubre una zona geográfica relevante para la organización. Y tenemos la departamentalización por procesos, que consiste en agrupar personas y tareas a lo largo de lo que es el proceso productivo. Cada departamento tiene habilidades y competencias diferentes y se especializa en una fase de lo que es el proceso productivo. Una fábrica de aluminio puede tener departamentos de fundido, prensado, modelado, terminado, embalaje y envíos. Las escuelas adoptan este tipo de departamentalización cuando dividen a los alumnos por grados. Todas las organizaciones emplean alguno de estos tipos al momento de definir o de organizar y formar sus departamentos. Sin embargo, el más común es el que tiene que ver con la departamentalización funcional. No obstante, siendo tan rígido, es siempre importante complementarlo con la formación de equipos
que puedan cruzar las fronteras departamentales para derribar estas barreras internas. Cuanto más complejas sean las tareas y más diversificadas sean las habilidades y competencias requeridas, mayor será la necesidad de tener equipos multifuncionales que permeen toda la organización. Iniciemos con los antecedentes. Podemos hablar de organizaciones virtuales desde 1977, cuando Galbraith y Edstrom propusieron que las TI, más en este momento todavía no las comunicaciones, sino las tecnologías de información, eran una variable clave para el desempeño organizativo y así entonces permitir que las organizaciones tomaran decisiones relevantes sobre su negocio. Grewin en 1981 concluyó que existe una relación positiva entre la tecnología y las categorías o complejidad de estructura, la formalidad y la centralización y en general en la constitución o configuración de las organizaciones. Para 1990 a 1999 se reconfirman algunos de estos hechos. Por ejemplo, LAL reconfirma el tema de la descentralización. Dunker identifica cómo las TIC, ya entrando en las comunicaciones o las tecnologías de información y comunicación, pasan a ser determinantes completamente en la era del conocimiento. Heath and Bryson, 1997, la organización determina que las organizaciones que hacen grandes inversiones por lo general tienden a ser más autónomas, toman más rápidamente decisiones y además tienen una mayor flexibilidad organizacionalmente. Castell en el 98 asocia este hecho de la sociedad informacional y la era de la innovación a partir de 1998, como es llamada por Milley y Snow, generando así que las organizaciones virtuales persistan, crezcan, se desarrollen aún más en función de las exigencias que el medio ambiente generaba. Hargreaves en 1999 identificó que las tecnologías de información y comunicación afectan pues la gestión de la información per se, lo que influye en las estructuras internas de la organización, haciéndolas más planas y en los costos, en la productividad y otros aspectos organizacionales. A partir del 2000, Homburg determina que el uso de las tecnologías de información y comunicaciones influye en que la estructura organizacional sea más descentralizada. Es decir, reconfirma el hecho que ya habían descubierto, que ya habían trazado, el camino que ya habían trazado otros autores. Dibrell and Miller, avances tecnológicos hacen que las TIC, o definen que los avances tecnológicos hacen que las TIC sustituyan de alguna manera algunos casos de la estructura organizacional, y es cuando se emite el concepto llamado estructuras en la sombra. Son estructuras básicamente virtuales o acomodadas a la estructura virtual de la organización, propiciando, y que existen gracias a las TIC, propiciando que la velocidad del cambio, propiciados generalmente por la velocidad del cambio en el entorno, en el surgimiento de las e-marketing, e-commerce y otro tipo de negocios virtuales. Croviet en 2003 y otros dan valor al comercio electrónico y su relación, ya lo dije, a la estructura organizativa y la estructura de las tecnologías de información de la empresa, dado el hecho de la necesidad de manejarse con la información, generar conocimiento a partir de la información. Un aspecto interesante que lo vamos a ver ya en las características de las organizaciones virtuales
es el hecho de la necesidad de nuclearse que tuvieron a partir de 1990, que ya las organizaciones virtuales. Vamos entonces al concepto de organización virtual. La organización virtual, según Villegas, se define como las organizaciones que conducen sus operaciones mediante comunicaciones remotas apoyadas en computadoras o equipos electrónicos. Alvarado, en 2017, en su obra de comportamiento organizacional, estima que las organizaciones virtuales son una red temporal de agentes independientes enlazados por tecnologías para compartir conocimientos, costos, acceso a los mercados, y son una organización distribuida geográficamente en una mayor proporción que las físicas y cuyo trabajo es coordinado por medio de la comunicación electrónica. Davidoff y Malone hablan de la influencia de las TIC. Dicen que en las influencias de las TIC, como su título de su obra, hablan de que son una asociación temporal de diversos grupos, llámense grupos individuos o grupos empresariales, que estratégicamente distribuidos con capacidades y recursos que se complementan entre sí y que se reúnen con el fin de aprovechar nichos de mercado que surgen de manera repentina y que generan oportunidades de negocio, generando una cadena de valor como organización virtual que está soportada en la tecnología de información. Vamos a ver en detalle. Continuando con los antecedentes, entonces, desde 1990 en adelante se considera la etapa histórica de la innovación. Allí surge una nueva clasificación de las TIC, de las organizaciones, como por ejemplo las organizaciones de hipertexto, las de red, la organización virtual propiamente dicha y la organización celular. De estas tres pueden conseguir información en las diferentes referencias bibliográficas que he dado en el transcurso de esta presentación, pero nos vamos a enfocar en este momento en la organización virtual, en cómo la incorporación de las TIC a los productos de gran consumo, incluso tecnologías de información o TIC que hablan de productos netamente virtuales, como lo pueden ser Zoom, como plataformas de comunicación, como los productos de Microsoft, como elementos que se comercializan de manera totalmente virtual prácticamente hoy día, más allá de que existan aún licencias de Microsoft vendiéndose en CDs. La convergencia de la informática, las telecomunicaciones en Internet y el paso de la gestión de la información a conocimiento son varios elementos que apuntaron como antecedentes a la creación de las organizaciones. Luego podemos conversar un poco sobre, ahora vamos a voy a hablarles un poco sobre los tipos de organización virtual. Las organizaciones virtuales pueden ser interorganizacionales y organizaciones virtuales intraorganizacionales. Las interorganizacionales son el resultado de una conexión entre empresas que se combinan bajo la red de telecomunicaciones y aspectos electrónicos que permiten que las mismas puedan de alguna manera tener acceso en igualdad de condiciones a el conocimiento y a los productos que cada una de estas maneja, con el fin de que toda esa información relevante permita tomar decisiones o satisfacer necesidades de clientes particulares. El otro tipo de organizaciones virtuales de la que les puedo hablar es la intraorganizacional, que básicamente surge a partir de organizaciones físicas, donde parte de esa organización física estima un nicho de negocio que le permite establecer un negocio desde la virtualidad. Es así entonces como surge el teletrabajo en algunos aspectos, permitiendo que algunos de los grupos que pertenecen a esa organización, llámense proveedores, clientes, trabajadores, tengan acceso a la empresa a
cualquier hora y geográficamente desde cualquier punto, lo cual es la representación viva de lo que es una organización virtual. Conversándoles ahora sobre el tipo de organización virtual, podemos hablar de tres aspectos: las organizaciones de red, las organizaciones donde el grado de virtualidad en la cadena de valor es importante, y aquellas donde la cadena de valor desde el punto de vista de virtualidad y aspectos electrónicos es exclusiva. En el caso de las de red, contamos con Rosenborg International Inc., que es una empresa que actualmente maneja toda la información que tiene que ver con boletos aéreos, el programa de vuelos de las distintas aerolíneas a nivel mundial, y ella comparte esa información en red con todas las agencias virtuales, las agencias de viajes, perdón. Y esto permite que las agencias de viaje puedan tener acceso rápido a toda esta información y poder generar itinerarios que demandan sus clientes como servicio, y así poder planificar estratégicamente los viajes de sus clientes. Entre las empresas con un grado de virtualidad mayor, pues en este caso hablamos de una red que son las agencias de viaje que utilizan una empresa virtual, Rosenborg International, para validar información y vender. Están las empresas de grado de virtualidad en la cadena de valor, como es Dell, Walmart y HP. Me voy a concentrar básicamente en Dell, donde, para hacer más corto el asunto, la presentación, la exposición, y es que Dell, de alguna manera, trabaja con diferentes organizaciones o empresas que fabrican partes y componentes de computadoras. Así entonces, trabaja con proveedores que fabrican casquetes, trabaja con proveedores para computadoras, trabaja con proveedores que producen teclados, trabaja con proveedores que producen tarjetas de video y procesadores como para computadoras de 4 núcleos, 8 núcleos, etc. Esta empresa de él particularmente, su grado de virtualidad está implícito en que, en primera instancia, no posee inventario de partes y piezas de computadora, y tampoco computadora. Ellos básicamente trabajan a través de una página web donde aceptan pedidos de los clientes deciden cuáles son las características que su computador va a tener, y en un periodo no mayor, dependiendo de la complejidad del equipo que pida el cliente, a 15 días, un mes, una semana, e incluso tomando en consideración la distancia, en el lugar donde se encuentra el cliente, pues hacen llegar el computador con las características específicas. Esto gracias a el grado de virtualidad que tiene la cadena de valor, pues ellos no poseen los elementos o componentes del computador, tampoco lo ensamblan, pero virtualmente están conectados con una serie de empresas y de proveedores que les permiten manufacturar el equipo con las partes y los elementos que el cliente requiere, y así entonces proceden al despacho del mismo. Existen otras empresas de carácter exclusivo en los mercados virtuales, como es por ejemplo Amazon, eBay y Dreams. Amazon, por ejemplo, ya la conocemos, ya ustedes saben cómo funciona, se hacen pedidos a través de Amazon. Amazon no maneja inventarios, o sí, de alguna manera tiene algunos almacenes donde pueden llegar inventarios de algunos de sus vendedores, y ellos lo que hacen es que toman el inventario del vendedor y despachan el equipo, el material. Pero a diferencia, en este caso, Amazon, eBay y Dreams trabajan a nivel mundial vendiendo productos que realmente no son de ellos, y atienden a un sinfín de mercado a cualquier hora, en cualquier momento, geográficamente distantes. Nada, absolutamente nada, prácticamente les impide vender. Finalizando, ¿cuáles son las características de la organización virtual? Voy a nombrar algunas, también por temas de tiempo, pero algunas de estas características son que están soportadas en las tecnologías de información y comunicación, que pueden desarrollarse entre organizaciones y al interior de una organización. Es decir, tienen gran flexibilidad,
Las organizaciones virtuales se crean a lo largo de cadenas de valor de las empresas físicas, puede ser una opción, lo que facilita los mercados electrónicos. Y la cooperación y alianzas entre empresas son un factor clave en este sentido. Los individuos que estructuran la organización tienen una visión y una meta compartida y un protocolo para su colaboración. También trabajan juntos en equipo con el fin de aportar sus core competence o sus competencias como profesionales para el desarrollo de la empresa y la atención a los clientes. Un ejemplo típico de la búsqueda de personas con competencias específicas es el caso de las empresas de telecomunicaciones, Huawei Comunicaciones, que busca ingenieros en telecomunicaciones en diferentes países para atender diferentes clientes. Así entonces, Huawei se dedica básicamente a tener ingenieros que deben ir a sus oficinas, pero existen otras empresas que hoy día conozco que toman ingenieros, por ejemplo, de Huawei, es allí entonces cuando buscan el core competence del ingeniero y contratan al ingeniero, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, y este ingeniero va a trabajar con empresas en Canadá o en Estados Unidos. Incluso llegan al nivel de que copian las características de un equipo computador o de un equipo en el cual se va a hacer la instalación de un software determinado y lo hacen de manera virtual, corren los programas a nivel virtual y logran obtener un resultado para que luego se pueda producir la instalación de ese software en el hardware del cliente y garantizar que va a tener el mínimo de errores. Así funciona una empresa virtual, básicamente.